disfrutemos un poco de la plática y que entre todos salgamos con nuevas ideas para poder aplicarlas en el corto plazo. Yo les voy a platicar sobre el tema de el desarrollo de las habilidades blandas y la responsabilidad social. Siguiente, por favor. Bueno, empezamos a platicar sobre las organizaciones. Hoy en día las organizaciones han estado con un cambio constante en muchos aspectos, en tecnología, en operación, en capital humano, en recursos, y todos estos cambios constantes, aunado a un proceso de globalización que lo que nos hace es tener siempre una fuerte competencia, alto nivel de competencia día a día, ha creado entonces unas organizaciones que requieren un capital humano diferente, no al que teníamos hace tiempo, al que estábamos acostumbrados, al que no cambiaba, al que salía con una preparación y con esa preparación era suficiente para llevar a cabo los objetivos de la organización. Hoy en día todo este esquema, todo este nuevo esquema que tienen las organizaciones nos hace ser diferentes también nosotros y sobre todo pues en nuestra práctica profesional para llevar a la organización al cumplimiento cada vez más eficiente de sus objetivos. Las universidades hoy en día también han sufrido un cambio constante debido a la presión que se tiene por parte de las organizaciones de generar, crear o integrar a la sociedad a profesionistas también con un perfil diferente. Y hoy en día no es suficiente con la generación de conocimiento que se tiene o tener un egresado preparado, experto en cada uno de los temas de la profesión, sino que se necesita un egresado con algo más, y las universidades tienen esa tarea de generar, de crear o de formar estudiantes con el mejor nivel de conocimientos posible, pero además con otras capacidades apropiadas para el nuevo tipo de organizaciones y para el nuevo mundo y para el nuevo tipo de operación. Estas universidades lo que hacen hoy en día es tener que trabajar sobre la creación de nuevas herramientas que van a servir para que las propias organizaciones puedan llevar a cabo su trabajo de una mejor manera, y estas herramientas, llamémoslas por lo pronto habilidades. Las universidades hoy en día tienen la obligación o el compromiso de trabajar con los estudiantes, con los profesores para la creación de profesionistas con unas habilidades diferentes, además de las que ya se supone que es el nivel de conocimientos aceptado. Empecemos a trabajar entonces con las habilidades. Platiquemos sobre las habilidades. Tenemos ahora como definición o como concepto de habilidades duras y habilidades blandas. Las habilidades duras son aquellas habilidades que se van generando con el conocimiento, es la parte científica o técnica de cada uno de los conocimientos que tenemos en nuestra profesión. La característica que tiene este tipo de habilidades, y vamos poniendo palomita, ¿qué tanto nosotros sabemos de esto? Cuando nosotros estudiamos una carrera, una de las intenciones es que nosotros vayamos adquiriendo conocimiento, y este conocimiento me va a permitir tener una capacidad de interpretar la información, los problemas o la situación que se nos va presentando. Si yo soy experta en fiscal, en contabilidad, en finanzas, yo tengo que adquirir esa capacidad de identificar ese conocimiento específico para poder aplicarlo cuando se requiere en la organización. También voy a tener la capacidad de reflexionar, porque cada una de las situaciones que se me van presentando en mi práctica profesional tengo que analizarlas para poder diferir de la mejor manera los resultados, inferir de la mejor manera los posibles resultados, y nosotros poder llegar siempre a una decisión lo más adecuada posible. Voy a tener la capacidad de razonar, porque cuando me llega una situación específica de un cliente, entonces yo voy a empezar a trabajar sobre la situación que el cliente me está presentando y empiezo a analizar cómo se va dando el caso, cuáles son los posibles problemas, si este caso ha pasado antes con este cliente o con otros clientes. Empiezo a buscar posibles soluciones y voy generando todo ese proceso. Voy a pensar de una manera abstracta, porque únicamente voy a enfocarme en la situación que me está presentando mi cliente y la forma posible de soluciones.
voy a ser capaz de tener y desarrollar ideas cada vez más complejas, porque entonces no solamente voy a ver la situación del cliente ahorita, voy a tener un panorama más allá y decir, pues ahorita lo soluciona, pero luego el próximo año puede tener más problemas o podemos tener problemas con otras autoridades. Entonces, somos capaces de ver más allá. Tendríamos la capacidad de resolver problemas, porque una vez que nosotros hemos detectado una situación con el cliente, vamos a ver si se soluciona ahorita, si se soluciona después, si hay otra posible solución, si tengo que dar otros pasos adicionales, pero yo entonces lo que necesito es resolver la situación o el caso que me está presentando mi cliente. Y soy capaz de generar nuevo conocimiento, porque una vez que yo he solucionado la situación del cliente, ya puedo solucionar la situación que otros clientes en situación similar me estén presentando. Entonces ya tengo ese conocimiento y además somos tan buenas gentes que ese conocimiento lo empiezo a compartir con mis compañeros, porque cuando estamos en el café, en alguna reunión o algo, les empiezo a decir, uy, déjenme les platico lo que me pasó con mi cliente. Y cuando empiezo la historia, los compañeros, yo tengo un caso similar, o a mí me pasó hace tiempo y no pudimos. Y entonces vamos compartiendo ese conocimiento con todos los demás compañeros y vamos transfiriendo el conocimiento para darles a cada quien la forma, las opciones para poder solucionar ese problema. Tenemos esa gran ventaja de que en nuestra carrera, los contadores tenemos esa capacidad. ¿Todos son contadores? Bueno, los ingenieros, si es que hay un ingeniero, etcétera. Administradores y cada quien en su carrera. Tenemos esa capacidad de generar ese conocimiento porque la universidad nos está brindando todas las herramientas científicas, técnicas para poder solucionar ese tipo de problemática y aplicarla de la mejor manera. Y entonces vamos generando de manera natural el proceso de generación y aplicación del conocimiento. Se crea el conocimiento, se transfiere y se aplica y volvemos a empezar y se vuelve a adquirir conocimiento, etcétera. Esas son las habilidades duras o las habilidades científicas que se asume la universidad nos está dando. Y cuando yo sea un egresado, cualquiera, tengo que tener esa capacidad de conocimiento que se espera de mí para poder enfrentar todos esos problemas. Pero hoy en día, ¿qué creen? Las organizaciones tienen otro tipo de requerimientos. También requieren ahora que los profesionistas desarrollemos habilidades blandas. ¿Qué son las habilidades blandas? Podríamos decir que son las competencias que requieren nuestros empleadores, aquello que va más allá del simple conocimiento técnico, del simple conocimiento científico, aquello que va más allá de lo que aprendimos de un libro, de lo que aprendimos directamente de un profesor y en las aulas. Aquellas habilidades, podríamos decir, genéricas que se requieren para afrontar los problemas de las organizaciones actuales y que además se requieren para llevar a la organización a mejores resultados. Son esas habilidades socioemocionales que podríamos decir, y esas dónde se aprenden, y esas en qué libro, y esas cuándo las empiezo a practicar, y esas en qué materia la llevo. Esas habilidades también son laborales porque me van a permitir presentar una forma diferente del trabajo como normalmente lo teníamos acostumbrado, digamos. Me van a permitir generar relaciones que me van a llevar a un proceso de aprendizaje diverso. Y no solo voy a tener la capacidad de adquirir conocimiento técnico, sino adquirir otras habilidades de mis propios compañeros. Y además voy a poder transferir esas habilidades para poder adquirir conocimientos nuevos, no solo técnicos, sino más allá. ¿Cómo clasificamos las habilidades blandas? Vamos haciendo palomitas también aquí. Primero empezamos con las habilidades interpersonales. Es decir, tengo que desarrollar habilidad o capacidad para tener una comunicación efectiva en la organización, con mis compañeros, con los directores, con los clientes. Esa comunicación que realmente me permite comunicarme, esa relación en la que yo entiendo lo que me dice y entienden los demás lo que yo estoy diciendo y tenemos una comunicación efectiva y asertiva y sabemos y traducimos bien el lenguaje sin malas interpretaciones. ¿Lo tenemos?
Tenemos que tener también esa capacidad de negociación, de que viene una situación y no es que yo no me dejo ni él se deje. Tenemos que ceder y tenemos que empezar a negociar, cuánto tú, cuánto yo, como cuando queremos negociar, incluso póngale si es que no se nos ha dado la situación, cuánto voy a cobrar. Y ahí empieza la negociación, y si no tengo esa capacidad de negociación, creo que le voy a decir como algunos alumnos míos, no te preocupes, no es nada. Oye, ¿cómo que no es nada? Vamos negociando, ¿cuánto crees que vale mi trabajo? ¿Cuánto es lo que yo estoy considerando que vale mi trabajo? Vamos poniendo números. Y de ahí en adelante muchísimas cosas. ¿Qué otras cosas estoy dispuesto a negociar? Mis vacaciones, mi lugar de trabajo, mi horario de trabajo, mis aumentos de sueldo. Y si no soy capaz de tener esa habilidad de negociar, pues la verdad es que estamos perdidos, porque entonces va a llegar el de Hacienda, va a llegar de la Secretaría del Trabajo y le voy a decir, no, si pase, llévese todo lo que quiera, porque como yo no sé negociar, mejor me hago un ladito. Y no, esa habilidad la necesitamos. Y que más quisiéramos nosotros que las nuevas generaciones también tuvieran esa habilidad de negociar, porque si no, siempre tengo que estar en la empresa negociando. ¿Y cuándo van a ir los demás? ¿Cuándo van a estar los jóvenes aprendiendo a negociar? Entonces hay que desarrollar esa capacidad de negociación. La confianza interpersonal. Tengo que saber de lo que soy capaz. ¿Cuántos de nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar? Es más, si no me dicen, tú puedes, luego resulta que no puedo porque nadie me estaba echando porras. Tenemos que tener la habilidad de cooperación, de trabajar de manera conjunta, de yo pongo una cosa y los demás también tienen que participar en ello. Generar una habilidad de confianza, que yo sea capaz de delegar, que yo sea capaz de contribuir. Y empatía, sobre todo, que yo tenga la capacidad de entender a mis compañeros y cuando ellos necesiten apoyo yo esté con ellos, y cuando mi jefe necesite apoyo yo también esté con él, y cuando mi cliente necesite apoyo yo también esté con él. Me acuerdo como cuando el cliente viene y me dice, ¿qué crees? Que ya no tengo dinero para pagarte, pero no quiero perder los 50 años de relación comercial que tenemos. Y le digo, ni modo, no hay dinero, no hay relación comercial. No tengo empatía, y capaz que nada más necesitaba un poquito, un empujoncito para poder seguir colaborando. Tenemos las habilidades cognitivas, capacidad para solucionar problemas, y esta capacidad la tenemos que adquirir porque primero tenemos que identificar si hay un problema, no que ya nos empezamos a pelear y ni problema había, o a veces ni siquiera podemos identificar un problema, para nosotros no es un problema y entonces nunca presentamos solución cuando realmente esto sí sucede. Tenemos que tener un pensamiento crítico porque hay que ver si las cosas se están haciendo de la manera correcta y no pensar que me están juzgando, que me están tratando mal. Hay que ver las cosas como debe ser. Tenemos que tener capacidad para tomar decisiones. Y ahorita me acuerdo de otra cosa, cuando me dicen, ¿dónde quieres comer? No, pues donde tú quieras. ¡Oye, decidan! Oigan, ¿a qué horas vienen el sábado? No, pues a la hora que usted me diga, decidan. Y de ahí vamos a empezar a desarrollar esa capacidad. Ay, no se generalice, cuando el profesor diga una cosa también hay que aceptarlo, ¿no? Vamos a negociarlo, vamos a tomar decisiones, ahí no va a aplicar, esperen tantito. Tenemos que tener una supervisión ejecutiva, hay que identificar las cosas, trabajarlas de manera adecuada, asignar los recursos que se deben y terminamos con un buen resultado. Hay que tener la habilidad de autoevaluación, hay que saber cómo vamos. Nosotros decimos siempre vamos muy bien, pero qué tal que no, o decimos vamos muy mal, pero qué tal que no. Hay que ver cómo vamos trabajando. Y por último, la habilidad de manejo emocional. Hoy en día el manejo de las emociones es un proceso muy crítico para muchos. Tenemos que aprender a reconocer, aceptar, ya entender y manejar todas las emociones que hoy en día es más probable y más justo que se puedan presentar. Tenemos que tener la capacidad de manejar la ira o de identificarla y de poder encauzarla de manera adecuada. No es nada más que mi compañero se enojó y yo le vuelvo a gritar y le grito más fuerte. Eso era del pasado, y es del pasado porque hoy en día la generación ya es diferente, las generaciones son diferentes.
Y hay que reconocer cuando están tristes y cuando están enojados y cuando están estresados. Y entonces, hoy en día, las nuevas generaciones, los nuevos egresados, además de saber de contabilidad, de auditoría, de fiscal, de finanzas, etcétera, etcétera, actualizados al día de hoy, tienen que tener todas estas habilidades. Las tenemos, las podemos presentar, y vámonos un poco más a detalle, nada más porque era la semana de contabilidad, pero aplica para otras carreras. ¿Cuáles son las habilidades blandas que requieren los contadores públicos al día de hoy? De acuerdo a un estudio realizado, se requiere que trabajen en equipo. De verdad tenemos la capacidad de trabajar en equipo y de verdad lo necesitamos. Estamos en una organización y ya no queremos hablarle al de sistemas, y si no le hablamos al de sistemas, ya el sistema no corrió. Y queremos que la nómina salga a tiempo y rapidito porque me tengo que ir temprano y es el cierre de mes. Y si no nos llevamos bien, tampoco salió esto, etcétera, ¿no? Tenemos que aprender a trabajar en equipo, no solamente porque se necesita, sino que esto va más allá. Si no trabajamos en equipo, la empresa no arranca y nos vamos a tener que pelear cuando no es necesario. Además de realmente trabajar en equipo. No como cuando yo estaba en la escuela que decían trabajo en equipo y entonces uno hacía el trabajo, otro ponía el dinero, otro iba por los refrescos. Eso no es trabajar en equipo, eso es división del trabajo. Hay que apoyarnos de manera conjunta. También los contadores decimos que necesitamos liderazgo. Liderazgo significa que nosotros tengamos la capacidad de administrar a las personas y llevarlas por los objetivos adecuados. Una cosa es ser jefe y otra cosa es ser líder. Necesitamos tener liderazgo. Y ese por dónde empezamos a aprenderlo. La capacidad de negociación, que ya la había comentado, que empieza desde que vamos negociando nuestro puesto, nuestro escritorio, nuestro horario de trabajo y todo lo demás. Ser empáticos, porque hay que apoyarnos los unos a los otros, ¿no? Tener comunicación y comunicación efectiva. Resolución de problemas, porque así no tenemos tantos problemas los contadores y más porque llevamos trabajos de los demás y entonces... Y si la persona, el contador que me está ayudando, no tiene la capacidad de resolución de problemas, pues en lugar de apoyarme, me genera otro, y luego otro, y luego otro. Hay que adaptarse. En el área de las ciencias sociales, la adaptación es lo más importante porque estamos trabajando con personas y los cambios son más rápidos que con la tecnología. Tenemos que tener inteligencia emocional porque... necesitamos administrar de manera adecuada a las personas porque hoy en día sus emociones son parte importante de su personalidad y de su desempeño y del trabajo en la organización. Y tenemos que tener capacidad para tomar decisiones. Esto son lo que los contadores necesitan. Imagínense entonces, bueno, y los administradores, imagínense entonces un egresado que además de que sepa todas las áreas, también tenga todas estas capacidades. Claro que lo contrataríamos. Muchísimas gracias por tener ese tipo de egresados, ¿sí o no? Nos pelearíamos por alguien que tuviera esas habilidades. Entonces hay que buscarlas y hay que desarrollarlas y hay que adquirirlas y hay que empezar a trabajar desde ahorita en ello. No cuando soy egresado y al día siguiente empiezo a desarrollarlas. Así no va. Por otro lado, tenemos el otro concepto que es la responsabilidad social. Como definición, la responsabilidad social es la capacidad que podríamos decir que tienen las empresas para desarrollar una visión diferente y proteger y trabajar con el medio ambiente. Es la estrategia que las organizaciones van desarrollando para poder tener una mejor sociedad e incidir en diferentes ámbitos, en el económico, en el ambiental y en el social. Entonces las organizaciones lo que quieren es, lo que necesitan es trabajar sobre una forma de apoyo a la sociedad en diferentes aspectos, porque son no solamente generadores de riqueza, sino también son las organizaciones las que van apoyando a la comunidad, a las personas, tanto interna como externa, a los trabajadores, a las familias y a la comunidad en la que se desarrolla, al medio ambiente, porque necesitamos cuidarlo y tener capacidad para
no dañarlo. Y en la parte económica, pues para poder pagar de manera adecuada y para que las riquezas que se obtengan de la misma sociedad no sea a costa de la sociedad, sino en beneficio de la entidad, como siempre, y de la organización. Los principios de la responsabilidad social, ¿en qué nos deberíamos enfocar como organizaciones? Uno muy importante que tiene que tener una empresa que implemente una política de responsabilidad social se refiere a la rendición de cuentas. Necesitamos que las organizaciones presenten su trabajo correcta, adecuada y que pueda ser consultada de manera correcta por las personas interesadas, por los stakeholders, por el gobierno, por la sociedad, ejemplo, los sindicatos o los vecinos que requieran algún tipo de información. ¿Por qué necesitamos presentar rendición de cuentas? Porque finalmente nosotros estamos trabajando con recursos propios y generando recursos hacia la sociedad. Podríamos estar afectando a alguien y esa persona ni cuenta se da. Y hoy en día las empresas del pasado sabíamos que no tenían esta práctica de rendición de cuentas y conocemos ahora pues las consecuencias que esto ha traído para la propia sociedad. Hay que ser transparentes, tener acceso a la información para las personas que lo requieran. Si las organizaciones finalmente se realizan o trabajan de acuerdo a la legalidad, pues no habría nada que ocultar. Hay algunas que no lo hacen, pero la transparencia, créanme que a lo mejor hasta evitaría que les empezaran a indagar. Esconder la información siempre genera más dudas que presentarla. Y ya si la presentamos, tratemos de hacerla lo mejor posible. Tenemos que tener un comportamiento ético como contadores, como profesionistas, tenemos un código de ética. La organización también lo debe de tener y debe de trabajar sobre esa línea, hacer las cosas bien. Hay que tener un respeto a los intereses de las partes involucradas, todos los que le llamamos stakeholders, los involucrados en la organización, porque cada uno de ellos tiene sus propios intereses y quiere revisar que las cosas estén haciendo correctas sin que los afecte. Y nosotros como organización podemos incluirlo, no directamente en la toma de decisiones, pero sí en las actividades, en algunos casos que les pueden beneficiar. El respeto al principio de la legalidad, hacer las cosas correctas, hacer lo que marca la ley. La verdad es que nos beneficia mucho como contadores, como clientes, como administradores, hacer las cosas de acuerdo a lo que la ley establece. Les he dicho a mis alumnos, ¿quieres hacer las cosas mal? Pues también hay que aprenderlas a hacerlas bien, porque la ley es muy clara. ¿Quiero evadir cosas? Pues aprende también la parte de la legalidad. La verdad es que es mejor hacer las cosas bien, pero sabemos que por ahí hay algunas personas que se desvían de la legalidad. Y como organización tenemos que aprender a hacer las cosas de acuerdo a lo que lo establece. Y como siempre sabemos, la parte legal es aplicación estricta, no es interpretación, así es que es mucho más fácil. Tenemos que tener respeto a la normativa. Muchas veces las normas nos dicen cómo hacer nuestro producto o nuestro servicio. Hay que respetar lo que ahí se indica y no ponerle 3 gotitas más para el producto o 3 gotitas menos, de acuerdo a lo que la normatividad establece. Y por último, esta política lo que requiere es el respeto a los derechos humanos. Perdón, con las personas con alguna discapacidad hay que respetar también, gracias, hay que respetar también, gracias, a hombres y mujeres, equidad de género, pero nos referimos también a hay que respetarlos a todos, porque todos trabajamos de manera correcta en la organización y todos merecemos ese respeto. Ok, una organización con principios de responsabilidad social tiene que cumplir todos estos lineamientos y tiene que hacer una política que no nada más se quede en el tintero, en una buena manual, en un buen manual, en una buena pergamino. Tiene que permearse a la organización y todos los trabajadores tienen que ser capaces de poder conocer cuál es la política que se refiere a cada uno de estos lineamientos y llevarlos a cabo. Otra parte importante es los 2 modelos de responsabilidad social. Aquí les presento 2, que son los que nos van a ayudar a mejorar nuestro planteamiento.
perdón, tenemos un modelo de responsabilidad social corporativa, que es el que siguen las organizaciones y que se enfocan en los tres elementos que les comentaba: la parte económica, la parte social y la parte medioambiental. Y por otro lado tenemos el modelo de responsabilidad social universitaria, donde además de los tres elementos, el económico, el político, el económico, el social y el medioambiental, se agrega la parte de conocimiento y el educativo, porque las universidades son las generadoras de conocimiento y son las que generan y crean nuevos profesionistas. ¿Por qué es importante conocer los dos modelos de política de responsabilidad social? Porque en nuestro caso estamos en estos dos modelos. Como universidad tendríamos que tener las prácticas de responsabilidad social desde el ámbito universitario, pero como trabajadores tendríamos que tener prácticas de responsabilidad social corporativa desde la organización. Y entonces, ya que les platiqué lo que requieren las nuevas organizaciones, las habilidades blandas, porque las habilidades duras, esas ya las tenemos listas, y las prácticas de responsabilidad social que se enfocan también al bienestar común desde el punto de vista o desde la perspectiva de la organización. ¿Cómo podemos juntar entonces o cómo nos pueden ayudar las políticas de responsabilidad social para desarrollar las habilidades blandas? Esta es una propuesta. Este es el modelo de aprendizaje de Kolb. Kolb sugiere que primero empecemos a identificar alguna experiencia que nosotros consideremos que puede ser adecuada para poder empezar a desarrollar ciertas habilidades. Desde la óptica de la educación, identifico cuáles son esas experiencias que me pueden ayudar a saber que algo se está haciendo y que se está haciendo bien. Perdón, de ahí pasamos a la parte de la observación. Ya identifiqué la actividad que consideramos que se está haciendo bien, vamos a observar, vamos a reflexionar y vamos a analizar cómo se está haciendo, qué se hizo, cómo se hizo, quién participó, etcétera. De ahí partimos a la conceptualización, al elemento 3, donde nosotros entonces vamos a analizar a detalle cuáles son las experiencias que se han generado a partir de esta práctica, y finalmente llegamos a la experimentación activa, vamos a llevarla a la práctica. ¿Cómo vamos a hacerlo desde el aula? Tomemos una experiencia que quisiéramos practicar y vamos a hacer algunas actividades internas. A ver, identifiquemos cómo queremos hacer bien las cosas, qué práctica o qué actividad me va a llevar a hacer bien las cosas. Podemos hacer un ensayo en el aula, hacer una lectura crítica, hacer ejercicios de conocimiento, es decir, vamos analizando qué actividad se ha estado haciendo bien, y ahorita vamos a ver algunas actividades. Después nos vamos a la parte de observación reflexiva, y ahí podemos hacer alguna discusión, un foro, ejercicios críticos para poder empezar a tomar los detalles de esa actividad. Luego nos vamos a la conceptualización. Aquí vamos trabajando, por ejemplo, con un juego de roles, estudios de caso, ejercicios de síntesis, mapas conceptuales, mapas mentales, infografías, es decir, vamos extrayendo la información un poco más a detalle y finalmente vamos a la parte de experimentación. Vamos haciendo talleres, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, es decir, vamos a llevarlo a la práctica. Siguiente, por favor. Gracias. Ahora sí, un poco más suelta. Algunas de las actividades en las que he participado, donde podemos desde la óptica del profesor y desde la óptica del alumno, empezar a desarrollar habilidades blandas. Dijimos, vamos a identificar la práctica, vamos a analizarla, vamos a sacar los detalles y vamos a la práctica. Aquí algunos ejemplos. El primero que tengo es la donación de libros. En una clase de Administración Estratégica de Costos, donde vemos la parte de responsabilidad social, había que aterrizarla y había que empezar a desarrollar las habilidades blandas para los alumnos. Yo no me quería esperar hasta que estuvieran como egresados. Y entonces, tampoco quería que gastaran,
porque si cuando yo era estudiante me decían, oye, cooperas, yo decía, no, por favor. Ahora también, pues ya también digo, no, por favor. Pero cada uno de nosotros podría tener un libro y fue lo que les pedí a mis alumnos. Tienen un libro de de primaria que ya no saben en dónde poner y que ya se le está saliendo del librero. Tráiganlo. Vamos a hacer una donación y juntamos varios libros sin pagar, de esos que ya nadie quería y que la mamá dice, oye, llévatelos por favor. Los juntamos y los donamos para hacer una biblioteca en una escuela rural cerca de San Luis Potosí, que es donde yo estoy, en un municipio. Ahí estaban las fotos, pero ya no me cabían. Y entonces juntamos los libros y nos acercamos a una asociación civil, que les llevó los libros a una escuela secundaria. Y ella nos retroalimentó después. Fíjate que cuando llegaron los libros, los maestros se emocionaron porque los alumnos iban a tener algún libro para practicar. Ella hay internet, sí hay internet, ya todas las comunidades tienen internet, o la gran mayoría, y tienen acceso a internet, tienen teléfonos, pero no tienen libros donde pueden darle una secuencia, una lectura, donde pueden ir revisando cómo van, cuántas palabras leen por minuto, etcétera, ¿no? Entonces decían los maestros, ya vamos a tener una guía para decirles de la página 1 a la 5 y todos podrían leer este tipo de libros. Los alumnos también se emocionaron porque yo llevé los libros de mis hijos de cuando estaban todavía en el kinder. Algunos niños ni siquiera habían tenido acceso a este tipo de libros. Entonces, ¿qué habilidades desarrollaron mis alumnos de las que les dije que necesitaban los contadores? Pues ellos empezamos a hacer esa práctica de responsabilidad social, una donación, que es una práctica de responsabilidad social, donar algún objeto o algo que nosotros necesitamos, la parte de donación. Y entonces ellos identificaron que podían empezar a resolver el problema de alguien que no estaban directamente en sus manos, pero podían colaborar. Identificaron, porque antes les platiqué la situación, que los alumnos no tenían una biblioteca para consultar, que no tenían libros, entonces identificaron el problema, identificaron que podían deshacerse de un problema también y empezaron a tomar esa decisión. ¿Qué otra habilidad también ellos pudieron identificar? Bueno, que podían empezar a gestionar un poco de las emociones. Vieran cuánto gusto les da a los alumnos saber que al entregar algo que les sobra, están beneficiando a alguien. Bueno, eso fue una práctica. La parte de mi rodada, esa yo no la hice, esa la hace la universidad y junta a los alumnos un día al mes para poderse ir en bicicleta por la ciudad. ¿Qué habilidad les está desarrollando a los alumnos? Trabajo en equipo, porque hay que organizarse, hay que salir y hay que respetar y hay que salir en la hora indicada, con el equipo indicado y regresar a donde se les dice. Entonces van trabajando en equipo. Ahora sí, y el que no trabaja en equipo no puede participar. Otra actividad que hice, no con mis alumnos, directamente con mis hijos, donar los libros. Los útiles que nos iban sobrando al final de cada ciclo escolar. ¿Y qué habilidad les estoy desarrollando los hijos? No los pedí a mis alumnos porque pues como que en la universidad no nos sobran muchas libretas y a veces ni usamos libreta, pero con mis hijos sí. En su momento fue una propuesta que les hice a los alumnos, pero decidieron tomar los libros. Ok, podemos donar esos útiles que nosotros ya no utilizamos, la goma, el lápiz, porque alguien siempre la va a necesitar. Y se dona también a una comunidad cerca de San Luis Potosí. ¿Y qué habilidad voy desarrollando en ellos? Pues también una especie de comunicación efectiva, porque van a entregar, bueno, lo que hacen esta donación de materiales es recibir los materiales, separarlos, hacer como paquetitos y entregárselos a las personas que los necesitan, a los niños que lo necesitan, pero no lo entregan así como aquí te va, sino hacer una especie de entrega formal, para que lo vayas a ocupar para tus materiales, si necesitas algo yo te apoyo, y empiezan a tener ese tipo de comunicación que luego a veces es muy difícil entre los adolescentes. Siguiente, por favor. Esta es otra habilidad que desarrollamos, no directamente con mis alumnos de licenciatura, sino con los de maestría, los que ya tenían
cierta experiencia profesional y empiezan a compartir algo de su conocimiento. Igual no siempre tenemos la habilidad, o a veces es muy fácil decir, coopérame y damos el dinero. Lo que nosotros donamos en esta parte de arriba es el conocimiento y desarrollar cursos en línea para los pequeños emprendedores. Y cada uno de los alumnos de maestría que tenían algo que aportar, esta plática es sobre aspectos legales del emprendimiento. Una abogada dijo, yo voy a darles esta plática, y entonces reunimos a los expertos de ciertos temas para darles un curso a la comunidad y empezaron a unirse. Los cursos eran de manera gratuita, el expositor no cobra y la única condición es que las personas tomaran todas las sesiones para que realmente les sirviera. Con los alumnos de maestría también desarrollamos, esta habilidad de comunicación, sobre todo en línea, porque no teníamos esas habilidades, y empezaron a conectar mucho mejor porque empezaban a detectar los problemas cuando al final en la sesión de preguntas y respuestas alguna duda, y empezaban a preguntar las dudas específicas que los alumnos empezaron a detectar de una manera mucho más fácil. También hicimos una actividad de recabar tapitas porque, como siempre les digo, dejaré de ser contadora, perdón, pero como dinero. Entonces, en la cafetería se identificó que había mucho consumo de PET con tapas y empezamos a separar, o pedimos que separaran las tapas y los donamos a una asociación para niños con cáncer. Esta actividad la hicieron los alumnos, de poder hacer la solicitud de separación también de los tapitas. Yo vi que ustedes ya tenían una aquí. La diferencia es que les dije, pueden donarla y cuando lo necesitemos podemos venderla para poder financiar nuestros propios proyectos. La primera vez se donó, la segunda vez se vendió para poder financiar un viaje que tenían listos para la Ciudad de México. Entonces también van gestionando sus propios recursos, también se les va desarrollando esa habilidad, porque a veces no tenemos o no tenían como la habilidad para detectar cómo resolver el problema de los recursos financieros. Ahí estaba una opción. Fuimos a la feria de empleo para que los alumnos tuvieran el conocimiento de poder identificar, ya cuando fueran egresados, las necesidades que tenían con personas con discapacidad. Esta feria del empleo es en especial para personas con discapacidad y adultos mayores. La intención es que ahorita no, después, cuando ya tuvieran ellos la capacidad de dar empleo, sepan que tenemos ese mercado y que para que luego me den un trabajo a mí, porque yo voy a llegar a ser de esa edad y ya les voy haciendo caminito. En la parte de abajo es el consumo responsable, que creo que la mayoría de las universidades lo tienen, separar las pilas o los productos eléctricos, etcétera, ¿no? Dentro de este consumo responsable, no directamente nosotros, pero una parte de la universidad toma los productos electrónicos y separa algunos elementos que pueden, dicen, también vender para poder financiar sus propios proyectos de investigación. Y en la última parte es una actividad que hice con otras compañeras, con las mamás, porque también existen las mamás que siempre tenemos cosas que hacer y que estamos cuidando a los niños y que luego no nos queda tiempo para poder emprender un negocio. Y entonces en esta reunión hicimos una relaciones comerciales, networking, y entonces cada mamá podía llevar su producto para poder presentarlo ante los compañeros, entregar su tarjeta y poder intercambiarlo o hacer una rifa, ¿no? En este caso hicimos una rifa, una ocasión anterior hicimos un intercambio, una donación. Y entonces con este pequeño prácticas de responsabilidad social como organización, vamos haciendo diferentes actividades para ir desarrollando con los alumnos esas habilidades que se necesitan. ¿Cómo sé que, o cómo nos podemos asegurar que vamos aprendiendo todas estas habilidades que dijimos? Trabajo en equipo, comunicación efectiva, identificación de problemas, toma de decisiones, etcétera, con prácticas pequeñitas que podemos hacer en el aula o con prácticas que ustedes como alumnos pueden ir proponiendo en la universidad.
¿Por qué no proponer una actividad donde ustedes puedan obtener recursos, apoyar a alguna comunidad en específico? ¿Cómo vamos desarrollando todas esas habilidades desde ahorita? No tenemos que esperar a que egresemos, les decía, porque entonces cuando egresemos ya vamos a estar tarde, ya vamos a estar en el nivel donde se requiere que ya tenga la habilidad y no que se empiece a adquirir. Algunas son de estas ideas, pero creo que ustedes pueden tener muchísimas más que les pueden ayudar a desarrollar todas esas habilidades que ahora se requiere. Y si no, pregúntenle a sus profesores, sino también como maestros quisiéramos que todos tuvieran esa habilidad. Aquí les dejo esta página, porque primero tenemos que saber si yo tengo o no la habilidad. Es una consulta electrónica, y entonces pueden hacer ahí sus test. ¿Cuáles son las habilidades que yo tengo? Y yo nada más le puse sí, no, sí, no. Pero aquí me dice que con ese sí, no, la verdad es que no lo hice a conciencia porque tenía el tiempo limitado. Pero después me lo manda por correo electrónico los resultados. Y aquí me dice que tengo una visión clara, que tengo habilidad de comunicación, pero que me falta iniciativa, me falta motivación. Bueno, si yo sé cuáles son las habilidades que tengo, no me preocupo por las que me faltan y qué tengo que hacer para empezar a desarrollarlas. Me puedo acercar con mi profesor, con mi jefe, con el director para decir, me falta motivación, ¿cómo puedo desarrollar esa habilidad para motivar o automotivarme? Esta es una página que les dejo para cuando no tengan nada que hacer, como el lunes o el martes, algo así. Siguiente, por favor. La presentación se queda aquí por si después quieren consultarla. ¿Qué esperamos a futuro de la profesión contable? El contador público tendrá efectos, se verá afectado por la aplicación de la inteligencia artificial. La verdad es que una de las carreras que tiende a desaparecer es el administrador financiero, el médico, el contador, algunas actividades de administración, etcétera. La inteligencia artificial va a empezar, o ha estado empezando, ya a hacer el trabajo por nosotros, y nos puede llegar a desplazar en esa parte de captura, análisis rápido, síntesis, etcétera. Pero nunca nos va a llegar a desplazar si nosotros tenemos esas habilidades blandas. ¿Sí o no? Pregúntenle a la inteligencia artificial, a ver, motívame, a ver, dame un abrazo, a ver, ayúdame a hacer la vida más fácil a mis compañeros. Para eso estamos nosotros. Y entonces, asegurémonos que nunca nos van a desplazar. Ya no digo la inteligencia artificial, nuestros compañeros que están al lado. Hoy en día la competencia no solamente la tenemos aquí, como empezamos, está a nivel internacional, estamos en un mundo globalizado, y si yo quiero tomar un trabajo, mi competencia no va a ser sus compañeros, ni siquiera los que están en el salón. La competencia está a nivel internacional y puede estar aplicando al mismo puesto a alguien que se encuentra al otro lado del mundo. La diferencia la vamos a hacer en esas habilidades blandas que yo le voy a empezar a dar a mi empleador para que me contrate. Vamos a asumir que yo ya soy experto en mis áreas de la profesión. Soy el mejor fiscalista del mundo, pero además tengo capacidad para solucionar problemas, para investigar, para tomar decisiones, para negociar, porque tú dime y voy con Hacienda y ahorita te bajamos el crédito fiscal porque ya lo negociamos muy bien, etcétera, ¿no? Ese tipo de personas son las que necesitamos ahora en las organizaciones. Ese tipo de personas, ustedes tienen que empezar a trabajarlas desde ahorita. Pregúntenle a sus profesores, ¿sí o no necesitamos ese tipo de alumnos desde ahorita? Me dice mi esposo, pero yo puedo contratar a alguien que sea experto en cálculos, pero dime dónde puedo contratar a alguien y cómo lo puedo enseñar a que sea puntual, proactivo, responsable, trabajador. ¿Dónde se enseña eso? Aquí lo empezamos a enseñar. Dicen los expertos, los artículos que revisamos, que se aprende desde primaria, desde kinder. Y entonces cuando a mí me dieron esa plática le dije, y entonces estoy tarde con mis alumnos, me dijeron, no, allá se aprende,
pero aquí se puede reaprender y reforzar. Entonces, nunca estamos tarde para empezar a aprender estas habilidades blandas que requieren las organizaciones actuales. Gracias.